a iniciar nuestro tema de planeación organizacional. Vamos a mirar todos los conceptos en referencia a esta temática y vamos a ir anotando las preguntas en la medida de la que se desarrolle la clase para que si tienen alguna inquietud alzan la manito y con mucho gusto yo les voy dando el espacio por paneles. ¿Listo? Los conceptos que vamos a desarrollar hacen referencia completamente al desarrollo organizacional o la planeación organizacional dentro de una empresa, pero es muy importante que cada uno de ustedes se dé cuenta o analice que estas temáticas se deben aplicar según la empresa. Siempre es diferente, siempre se debe analizar que no en todas las empresas es igual o que es una fórmula secreta donde uno explica ahorita los términos o las temáticas y ya queda todo súper claro. No es así porque debemos entrar a entender los escenarios y a verificar cada una de estas temáticas cómo se aplican. ¿Cuál es mi invitación? Siempre lo que les digo es ustedes estén muy pendientes de lo que van a desarrollar dentro de una empresa. Entendamos que todas las empresas son diferentes, que todos los grupos de talento humano son diferentes, que el clima organizacional es diferente, que hay empresas familiares que tienen muchas dificultades frente al trato con pues los diferentes colaboradores y que es muy importante que todos tengamos la noción de las temáticas, pero con la aplicabilidad diferencial dependiendo de la estructura y de la empresa. ¿Listo? Vamos a ver también cuáles son los ejemplos aplicados o en sí, cuáles son los resultados que vamos a tener al ejecutar una buena planeación organizacional. Y finalmente, las conclusiones. Vamos a mirar todo lo que tiene que ver con esta temática enfocado no solo en el proceso o en el procedimiento de la planeación, sino también cuáles son las características que requiere un buen gerente, un buen jefe, para que pueda desarrollar este proceso. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a entender o cómo vamos a analizar el tema de la planeación organizacional? Primero, como ya lo habíamos hablado en la primera clase, debemos saber el rumbo de la empresa en donde estamos, debemos saber tanto la misión como la visión, pero no de forma técnica o de forma teórica, sino en una forma en la que nosotros podamos entender y transmitir eso a nuestros colaboradores. Si yo, por ejemplo, soy jefe, soy gerente, soy coordinador, pues debo transmitir esto al equipo de trabajo. O si, por ejemplo, yo no tengo esas funciones, sino que solo soy un colaborador más, pues debo también entender cuál es mi papel y que también hago parte de esa ola de cultura organizacional dentro de la empresa o de un clima laboral correcto. Pero es muy importante que yo también tenga esa claridad si entiendo la misión y la visión, si entiendo todo lo que tiene que ver con la empresa con respecto a sus valores, a su arquitectura organizacional, a su cultura corporativa y todas las áreas que hacen parte de la empresa. Si yo soy, por ejemplo, una persona que hago parte del área de producción, pues muy seguramente no conozco a detalle lo que hacen las personas de mercadeo o del área financiera, pero sí por lo menos debo tener una noción de cuál es el objetivo de la empresa o de cuál es la planeación de la empresa. ¿Listo? Entonces, muy importante que podamos entender que nuestro papel en la planeación organizacional no solo es para tomar decisiones como jefes, como gerentes, como coordinadores, sino también cómo hago parte y cómo soy un actor que hace parte de ese ciclo, de ese círculo dentro de las áreas funcionales de una organización. Reitero que hay que tener en cuenta la diferenciación entre empresas y que un plan estratégico y un plan organizacional debe ser basado en un diagnóstico previo de las necesidades y de los recursos que tenga la empresa. Ya vamos a entrar a andar un poquito más para entender, pero algo que me parece muy importante a tener en cuenta es que si todos ustedes o todos nosotros nos documentamos, estamos pendientes
o actualizados de las temáticas organizacionales o del talento humano, ese va a ser un plus y un valor agregado muy importante que vamos a poder aplicar para la toma de decisiones y para nuestra parte laboral, porque esos son los aspectos más difíciles que dentro de la consultoría y dentro del marco empresarial se han definido. Todo lo que son los recursos humanos, el saber enfocar a nuestro equipo de trabajo y a nuestros colaboradores frente a un objetivo, frente a una misión, frente a una visión, que se vivan aquellos valores corporativos, que realmente sí exista una cultura organizacional que sea diferencial y que permita unos excelentes resultados que generen un valor agregado dentro de la empresa. ¿Cuáles son los conceptos que debemos tener en cuenta dentro de una planeación organizacional? Es muy difícil y obviamente decirlo es mucho más fácil que aplicarlo, pero todo es por medio de procesos, de un seguimiento y de una metodología. Dentro del desarrollo organizacional aplica todos los procesos administrativos, que es la planeación, la verificación, el seguimiento, y pues esto no se desliga de la planeación organizacional o del desarrollo organizacional. ¿Y qué se debe buscar dentro de esta planeación? Que exista una alineación, es decir, que todo esté engranado de la mejor manera para que todas las estrategias que se vayan a generar pues den los resultados que se esperan. En muchas oportunidades, y eso pues en otros escenarios, no solo en las clases, sino uno lo escucha en las consultorías o con las personas cercanas, es muy difícil que las personas en una sola empresa o en una sola área estén alineados, pero eso hace parte pues de las competencias y las habilidades que nosotros también como profesionales o como personas que se están capacitando, pues debemos tener. Entonces, ¿cuál es la alineación organizacional? Hay diferentes variables y es de lo que yo les hablaba en la primera clase, que es la parte sistémica, que son las variables de cultura corporativa, el negocio en sí, que ya hablamos en la primera diapositiva, y es en relacionado a todo lo del código corporativo, el código de ética, todo lo que tiene que ver con la empresa y con lo que compone no solo su misión, su visión, sino sus valores y en sí cada uno de los colaboradores que se encuentran allí. El negocio, entender los ciclos de negocio de las empresas. Como también les compartí en la primera clase, las empresas tienen un proceso que siempre se va generando, inicia o nace, empieza un periodo de crecimiento, después tiene un auge y declinar. Es muy importante que nuestros colaboradores obviamente no estén totalmente documentados o que estén pues al día con esta información, pero sí es importante que entiendan en qué paso estamos y cuáles son tanto las fortalezas como las debilidades que se encuentran dentro de la empresa. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces se requiere de ese plus o de ese diferencial. No me refiero a horas extras sin pago o no, me refiero es a entender que hay otras necesidades en los diferentes aspectos del ciclo de negocio de la empresa. Entonces, muy seguramente, si nosotros entendemos como gerentes o como jefes y damos a conocer esa información de un periodo de crecimiento o un periodo de decrecimiento a nuestros colaboradores, pues muy seguramente las personas ya van a tener claridad frente a cómo deben actuar en esos escenarios que se están planteando dentro de la empresa. Muy importante tener en cuenta que somos personas, que a pesar de que estamos en un lugar de pronto en teletrabajo o estamos en un cubículo, esto no quiere decir que somos máquinas o que no tenemos inconvenientes o que no tenemos personalidad diferente, pero sí es importante que las personas que se encuentren dentro de la empresa vivan esa cultura organizacional y que vivan cada uno de, pues, de esos parámetros que se ha establecido y que lo tengan claro. Siempre lo reitero
y vuelvo y lo indico, la misión y la visión no es para que la persona se lo aprenda de memoria, sino para que lo viva, para que lo entienda, y que esa misión y la visión sean mostrados, sean replegados a los clientes internos y a los clientes externos. Si uno en un trato con un cliente tiene un buen proceso, genera un acompañamiento y le permite tomar una buena decisión, muy seguramente ese cliente no solo se quedará, sino que mi compañero que también de pronto está haciendo una venta o es de servicio al cliente va a decir, chévere esa metodología o esa forma en que lo haga, yo también lo voy a hacer y de pronto se puede crear un protocolo. Ese tipo de acciones genera que no solo se mejoren todos los procesos alrededor de la empresa, que de pronto alguien me puede decir, no, profe, eso no se da antes, genera más problemas, bueno, pero sí lo he visto y sí se ha generado en algunas empresas, no digo que en todas, que se empieza con una persona que realiza, o sea, que aplica tanto la misión como la visión en su trabajo diario y esto genera realmente efectos positivos tanto con sus compañeros como con los clientes. Entonces es muy importante vivir y tener presente que no solo esta planeación estratégica donde están los valores, la misión, la visión, los proyectos a corto, mediano y largo plazo, pues se lo aprendan las personas, sino que lo vivan y que el cliente interno y externo esté familiarizado con ellos y que digan el cliente externo, no, bien como me atendió, sí, sí se nota que es una empresa que valora y que quiere, digamos, generar un buen proceso de venta de un bien o de un servicio. Y así eso va a generar un valor agregado y va a generar una maximización del valor dentro de la empresa que puede que no sea contabilizada o que sea un valor cuantitativo de forma contable, pero en el transcurrir de los años eso también va a crear y del tiempo una reputación y un valor intrínseco de la empresa. Otro aspecto para tener en cuenta dentro de la alineación organizacional son los procesos. Muchas empresas tienen esta dificultad y es que no tienen procesos definidos. Entonces, a todos nos ha sucedido que nos ponen como un ping-pong en algunos procesos. Entonces, nos pasan una llamada a algún lado que requerimos de una solución para algo, de una solicitud, y nadie sabe cómo darle una respuesta a una solución a esa situación que se le presenta en ese caso a ese cliente. ¿Por qué? Porque la gente en algunos casos o estos colaboradores desconocen los procesos o desconocen que si a mí me llega una solicitud frente a un caso que yo puedo solucionar, pues debo darle una solución. Entonces, hay empresas que no capacitan o que no tienen estos procesos, que son muchas, pero conozco también de otras que sí lo hacen y es muy importante que nosotros como gerentes o así no seamos gerentes como un colaborador, entendamos cuáles son con claridad nuestros procesos y nuestras funciones para estar alineados organizacionalmente. Ya entramos a mirar todo lo que tiene que ver con las áreas de la empresa y pues lo que afecta dentro de toda esta planeación organizacional, que son la tecnología, las finanzas, los recursos humanos y el tema de la administración y de la producción. Un aspecto muy importante es entender qué son los stakeholders, que son todas las personas que participan dentro del proceso empresarial, que son los proveedores, que son los clientes, que son las personas que se encuentran dentro de la empresa, son todos los que participan dentro de este proceso. Y es muy importante que, qué bueno sería, y lo he visto, pero en muy pocas empresas, que tanto el cliente externo, llamémoslo así, cliente externo, como el colaborador, solo contratar con la empresa y los procesos, entienda cuál es la misión y la visión de una empresa. Lo he visto en muy pocas oportunidades, pero sí se ha generado este proceso y debería ser parte activa de la alineación organizacional. Vamos a mirar otra temática que es la alineación externa, que es por medio de una matriz o de un procedimiento que es análisis SWOT, que es lo mismo que la DOFA. Y vamos a mirar también el tema de la alineación interna. ¿Cuál es el objetivo?
yo les quiero explicar a modo general todo lo que tiene que ver con estos análisis y con estas alineaciones, pero como les dije al principio, cada uno debe aplicarlo según pues sea la necesidad. Entonces, lo que yo traigo son pautas aplicables, que sean teóricas aplicables y pues digamos la experiencia que he tenido en diferentes aspectos de consultoría profesional frente a estas situaciones. Entonces, vamos a mirar la alineación externa. Yo voy a abrir este link que se los voy a copiar en el chat. Y también lo voy a compartir este link en pantalla. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen esta herramienta, pero es importante que para quienes no, que de pronto no lo conocen de forma muy detallada, pues entremos a mirarlo. Entonces, voy a ampliarlo para quien no lo desee abrir desde su computador, pero pues lo voy a ir explicando y lo voy a ir compartiendo acá en pantalla. Entonces, ¿cuál es este ejercicio? Me gustaría que lo fuéramos desarrollando. Vamos ahorita, cada uno lo va a desarrollar a modo personal para que pueda entender un poquito más cómo se puede generar a modo empresarial. Entonces, primero, este análisis es para definir las fortalezas, las debilidades, oportunidades y riesgos. Este SWOT quiere decir lo mismo que la DOFA y lo que nos permite es entender cuál es el diagnóstico de la empresa para poder hacer una planeación organizacional. Esta estrategia o esta forma de medir nos permite hacer una autoevaluación del estado actual de la empresa, que es muy importante definir bajo qué parámetros lo vamos a hacer. En nuestro caso va a ser solo organizacional. O por ejemplo, ya cuando lo vamos a hacer a modo personal, podemos mirarlo con temas, no sé, a modo personal, si quieren a modo general en todos los aspectos de su vida o en un solo aspecto. Entonces, ¿cuáles son los ítems que se deben describir o explicar? Primero, pues las oportunidades, que siempre se les considera algo externo. Vamos a analizar aspectos tanto internos como externos. ¿Qué oportunidades hay disponibles para su negocio? ¿Cuáles son las opciones que hay dentro de ese mercado o dentro de esa demanda para el negocio que estamos desarrollando, para la empresa? Lo estamos mirando, obviamente que es una planeación organizacional, pero yo debo entender el mercado en el que me encuentro y estar adelante. Uno de los aspectos principales y una de las competencias que son más buscadas en las personas es que puedan tener mayor adaptabilidad, flexibilidad y toma de decisiones rápida con criterio. Y esto le permite a uno poder tomar decisiones rápidas porque va a tener un diagnóstico real y una autoevaluación frente a lo que se está generando. ¿Qué otro aspecto se mira? Entonces, oportunidades, las fortalezas que son internas, y ahí entramos a mirar como cuando a uno le hacen una entrevista. Siempre le preguntan, ¿cuáles son tus fortalezas? Y uno dice 5. ¿Y cuáles son tus debilidades? Y uno no las conoce. Es muy importante tener este conocimiento o esta claridad porque eso le permite a uno poder hacer estrategias o generar tácticas para mitigar todos los riesgos o las incertidumbres que generan las debilidades que tenemos. Entonces, en respecto a las fortalezas, ¿qué es lo que aportan en este caso al negocio usted, su familia, sus empleados y su equipo administrativo? Entonces a ella lo estamos mirando como un todo en la parte organizacional de la empresa. Y si lo estamos mirando a modo personal, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Listo? Voy haciendo de forma paralela el análisis porque pues cada uno lo va a hacer. Puede que no lo vamos a leer, pero va a ser un cuadrito así muy en su cuaderno, va a hacer un cuadrito y va a escribir cuáles son sus debilidades y fortalezas y solo vamos a mostrar la hojita. ¿Listo? Entonces yo espero que todos seamos muy, muy juiciosos con eso para poder entender un poquito más, porque una cosa es que aquí la profesora María José le explique
y otra cosa es ponerlo en práctica para entenderlo un poquito más. Bueno, los riesgos, eso se le considera también algo externo, o son las amenazas también. Se le conoce aquí como riesgos o amenazas. Entonces, los riesgos o amenazas están fuera del negocio y lo pueden afectar directamente, pero puede que en algunos casos usted tenga un poco de control o no tenga control sobre esto. Otro aspecto a tener en cuenta son las debilidades. Generalmente también se consideran internas y son factores que deberán enfrentar para un manejo exitoso. Las mayores debilidades hay que analizarlas de forma detallada, objetiva y darle el nombre correcto que es. Entonces, si hay debilidades en la fuerza de ventas, pues colocarlo así. Si hay debilidades en la parte de decisión financiera, hacerlo igual. Entre mejor esté documentado y mejor esté establecido la debilidad, pues más fácil será mejorar, o sea, atacarla o mejorarla o disminuirla. ¿Listo? Bueno, ¿qué puntos debemos considerar? Entonces, lo que estamos haciendo, los recursos humanos y, como les venía diciendo, y aquí muy bien nos lo dice el documento, siempre debemos capacitar, si no están capacitados, o incluir a colaboradores que tengan las habilidades para fortalecer la empresa y no para que pues aquellos aspectos se sigan generando de forma negativa. ¿Listo? Bueno, aquí existen, nos hablan sobre los diferentes seguros, pues eso no lo voy a tener muy en cuenta porque dentro de este análisis pues no hace mucho efecto. Aquí hay un ejercicio que cualquiera que ya les compartí el link, cualquiera que lo quiera analizar, es sobre una familia y aquí aplican de esta familia el análisis DOFA o SWOT, como sería en inglés. Entonces, quien quiera de pronto andar un poquito, que están como este caso, y también está resuelto con la aplicabilidad. Entonces, quien quiera andar un poquito ya tiene todo el proceso dentro del mismo documento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, vamos a hacer la hoja de análisis DOFA de cada uno de ustedes. Yo les voy a dar unos 10 minutos, es decir, más o menos, o sea, hasta las 9:05, para que en una hojita de papel, cada uno escriba sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, según la explicación que di, y es a las 8:05, a las 9:05, solo encienden la cámara y muestran la hojita y listo. ¿Listo? Porque quiero que hagamos esa actividad para que no se quede solo en hay que mirar las debilidades, hay que mirar las fortalezas, hay que mirar las oportunidades, sino bueno, hagamos un análisis por lo menos propio para aplicarlo. ¿Listo? Entonces, a las 9:05 activamos nuestras cámaras y mostramos. ¿Listo? Listo. Entonces, para quien quiera contarnos de forma verbal, quien quiera, alza la manito y le doy la palabra. Y el resto vamos a abrir nuestras cámaras y vamos a mostrar la hojita, a ver cómo nos fue. ¿Quién estuvo pilo juicioso? Bueno, veo a Sandra, veo a Andrea, veo a Lady, veo a Gonzalo, a Daniel, a Francisco, a Rocío, a Lorena. Daniel nos quiere contar, activa el micrófono mientras los demás, a Francisco Pérez, a Gillian, a Sandra, a Paula. Espérame. Listo, Daniel, cuéntanos. A Nicolás. Muy buenas noches, profe. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien. Pues el análisis que hice fue pues con respecto a un negocio en el que estoy, digamos, una droguería que es nueva. Sí. Pues la fortaleza, digamos, en el conocimiento en el campo farmacéutico con más de 20 años, ¿sí?
digamos, como tal, digamos, el gerente general, ¿sí? Y empresa única en el sector con gran servicio al cliente. Es una única, digamos, en ¿Ese el es que sector, las digamos. fortalezas? Sí, fortaleza. Listo. Una debilidad sería, digamos, poco surtido o limitado, pues porque hasta ahora está arrancando, lleva como alrededor de 3 meses y pues en el momento no tiene un parqueadero disponible como para los clientes. Bueno, oportunidades que veo, crecimiento paulatino a corto y mediano plazo, porque pues digamos, se ha crecido más o menos de un 70 a un 80 a casi un 100%, digamos, mes a mes. Y yo creo que una oportunidad Sí. sería implementar un servicio a domicilio, pues bueno, para, digamos, todo el sector. Listo, entonces como vemos, como nos cuenta Daniel, con ese análisis ya uno puede tomar decisiones, obviamente dependiendo de la labor que esté generando en la empresa, y va a poder empezar a realizar proyectos en algunas de las áreas, pues obviamente enfocando bien ese diagnóstico y esas necesidades o esos proyectos. Muy bien, Daniel, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera socializar? Ya veo por ahí a Carmen Maestre que nos comparte su DOFA, muy bien. A Paula Rodríguez, no sé quién más nos quiera contar. Profe, yo. Listo, Carmen, cuéntanos. Bueno, yo dentro de... Ay, espera que se me perdió la cámara. Dentro de mis fortalezas tengo la responsabilidad, la puntualidad y soy muy Qué bueno, autodidacta en mi trabajo. Las qué bueno. debilidades, la impaciencia y soy muy perfeccionista a la hora de hacer las cosas. Como oportunidades veo mi experiencia y toda la capacitación que he logrado a lo largo de mi carrera como auxiliar de enfermería. Y dentro de las amenazas, principalmente en este momento mi edad, porque tengo más de 45 años, y estar demasiado sobrecalificada para determinado cargo, para Ah, auxiliar de eso sí pasa enfermería. mucho. Entonces, esa es mi amenaza latente en este momento. Esa es mi DOFA, profe. Muchas gracias, Carmen, muy bien. Eso es algo que ese ejercicio que Carmen nos comparte es muy, muy bueno porque ella es consciente y ese autoconocimiento de la situación permite que uno pueda generar estrategias que no lo vayan a afectar o que disminuyan el riesgo. Entonces, Carmen muy seguramente, como dice, pues ella se sigue capacitando porque no va a decir que o no piensa que porque los demás la consideren sobrecalificada, pues no se va a seguir capacitando, va a mirar otras opciones, ¿sí? Va a generar unas estrategias para que todas las decisiones que ella quiera tomar tengan menor riesgo y menor incertidumbre. Ese es el objetivo de este ejercicio y pues obviamente en una empresa debe ser con mayor tiempo, con indicadores, con datos, con información más precisa, pero es un ejercicio que no es tan fácil, pareciera muy fácil, pero no es tan fácil ni siquiera hacerlo de forma propia y pues hay que tener mucha conciencia. Entonces, esto es para hacer todo lo que tiene que ver con el análisis o la alineación externa. Vamos a continuar. Listo. Entonces, voy a compartirles la presentación. Bueno. Entonces vamos a mirar un tema, no sé si de pronto alguno de ustedes lo conoce, yo creería que sí, que es la alineación interna o el Balance Scorecard. El Balance Scorecard es una temática que uno puede hacer una tesis solo con este tema, o que uno puede hacer una maestría, una especialización, la práctica, mejor dicho, es un tema complejo, pero a mí me parece que es un tema muy beneficioso y muy bonito, porque permite que uno vea toda la empresa frente a los colaboradores y siempre estos balance scorecard se realizan para la planeación a mediano y a largo plazo, no es tan a corto plazo. Pero ¿qué es lo importante? Cuando uno hace estos análisis o esta alineación, la genera con toda la empresa.
En las consultorías, pues yo sí no hago este tipo de consultorías, pero sí he conocido personas que lo realizan. Se convoca a todos los colaboradores de la empresa, se realizan este tipo como de actividad. Bueno, entonces como les venía diciendo, les traje de forma sintetizada cada uno de los aspectos que se debe tener en cuenta en este Balance Scorecard. Y esta alineación es muy importante, pero es muy difícil también. No digo que no es, que es imposible, pero sí es, hay que ponerle mucha dedicación y mucha objetividad. Entonces, ¿qué vamos a entrar a analizar en el Balance Scorecard? Que es la alineación organizacional interna. Primero, como ya les he reiterado, la misión, que es nuestra razón de ser o la empresa para que está creada. Los valores, cuáles son los aspectos más importantes que nosotros determinamos dentro de nuestra empresa, qué es importante para nosotros como empresa. La visión, y es algo que yo también les aconsejo mucho, es siempre, si en una empresa no hay misión ni visión, ustedes la están creando o hacen parte de ella, es muy importante cuando tengan de pronto procesos de práctica profesional o algún proceso de mejora que puedan implementar en la empresa, iniciar por esto, porque si ustedes ven en la parte inicial, eso es lo principal, que se pueda definir estratégicamente la empresa, porque si no, no tiene un rumbo, no tiene un norte. Siempre, y esos también han sido los trabajos que he visto en las prácticas profesionales en las diferentes universidades que he estado, y el estudiante de pronto entra en un primer momento a pensar que eso no es tan importante, pero cuando ya lo define, cuando crea el proyecto o la propuesta de mejora, empieza a cambiar todo dentro de la empresa. Empiezan a cambiar la forma de pensar de los trabajadores, de los colaboradores, y se ve que sí genera un impacto dentro de la cultura organizacional. Entonces, muy importante. ¿Qué entramos a mirar dentro del Balance Scorecard? ¿Cuál es la planificación estratégica? Es cómo lograremos en el mediano y largo plazo alcanzar esa visión. Como ustedes saben, la visión debe tener mínimo unos 5 años adelante después de que se genera. Es decir, que tiene que ir cambiando en el mediano plazo. Y pues esta planificación contiene tanto estrategias como tácticas y todos los procesos que van alineados con los colaboradores. ¿Qué sigue? Después de que existe una planificación estratégica, en este caso organizacional, es un mapa estratégico que es llamado cuadro de mando integral. ¿Y qué nos sirve esto? ¿O para qué es? Es para organizar, alinear y monitorear. Aquí es donde nosotros entramos a definir cuáles son los aspectos que hay que organizar, cómo lo vamos a alinear a los valores y a la misión y a la visión y a los aspectos corporativos y bajo qué indicadores de planes de acción lo vamos a hacer. Eso es uno de los aspectos más difíciles de generar dentro de nuestro proceso como gerente, como jefe o como profesional. Y es organizar primero todo, hacer el diagnóstico, organizar y después monitorear y crear los indicadores que nos permiten tener esas alarmas para saber cómo vamos. Es un semáforo, lo mismo, si está en rojo es porque no estoy cumpliendo con ese indicador en el que le doy un periodo de tiempo para cumplir con unos intervalos de medición, es decir, cada mes, cada año, bueno, yo defino cuánto tiene que ir incrementando y hasta qué nivel debe encontrarse ese indicador. Pero es uno a modo profesional quien debe crear esos indicadores y quien debe establecer los periodos de tiempo para hacer estos análisis. Las metas, pues ya lo sabemos que es lo que debemos lograr y cómo vamos a llegar con esto por medio de objetivos y de proyectos. Otro de los aspectos que va alineado a la misión y a la visión, pues son los objetivos. Si uno no tiene claro un objetivo X en la vida, de algún aspecto en la vida no lo tiene claro, uno va a estar de un lado para el otro sin poder especificar esos proyectos. Entonces es muy importante saber dónde queremos llegar y de acuerdo a esta forma, pues vamos a poder generar estos proyectos que nos alineen frente a las metas o frente al mapa estratégico, a la planificación, a la visión, a los valores y a la misión. ¿Y cuáles son los resultados que esperamos obtener? Pues que
todos los recursos de la empresa estén alineados a la organización y que se vea un efecto dominó en todas las áreas de la empresa. Como les dije, aquí es a modo muy general, pero si ya alguien quiere entrar a especificar, eso es algo, o sea, es un tema muy chévere, muy interesante, pero pues que requiere de una especificación y un tiempo muy, muy largo para hacerlo. Después de mirar cada uno de los conceptos de la alineación, también debemos tener en cuenta que para hacer esta planificación organizacional debemos salir de la zona de confort, que es lo mismo que hacer la autoevaluación, el autoconocimiento. Nosotros cuando estamos en una zona de confort, pues muy seguramente no vamos a tener la misma capacidad para una toma de decisiones rápida o para entender qué nos hace falta, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas. Debemos pensar por fuera de la caja, ¿sí? Siempre salir y decir, bueno, yo estoy en esta empresa, trabajo haciendo X labor, pero si yo fuera cliente, me salgo, si yo fuera cliente, yo cómo notaría estas debilidades, o si yo fuera competencia, por dónde me iría o por dónde le ganaría a esta empresa, ¿sí? Entrar a ser por fuera de toda, no solo fuera de la caja en el sentido de nuestra labor, sino de la zona de confort. ¿Por qué se especifica y por qué es un aspecto importante tener esto en cuenta? Primero, porque nos permite tener una definición clara del propósito y de la movilización de recursos que vamos a hacer. Recordemos que la parte organizacional, pues obviamente implica todo nuestro recurso humano, pero de ahí necesitamos tanto los recursos tangibles como los intangibles, y esto genera una movilización no solo de la parte, llamémoslo así, del conocimiento o de la capacitación o de los valores corporativos, sino también de generar proyectos y un seguimiento que tiene muchos recursos de la mano. Entonces, se debe tener muy en cuenta cuál es el propósito y tener presente cada uno de estos aspectos para poder alcanzar los resultados que se esperan con todas las alineaciones de la matriz DOFA, del Balance Scorecard y de todo el diagnóstico que se realice. Uno de los aspectos que también no es muy llevado a cabo, pero que debería ser, es la organización total, tanto de la operación de la empresa como de los equipos de trabajo y de los individuos de forma particular, porque cada aspecto tiene una necesidad o una diferenciación. Una cosa es ver, por ejemplo, una empresa que genere un producto, un servicio X y su resultado final es ese producto y ese servicio, pero otra cosa es ver los procesos y la operación que se genera para ese resultado final de ese producto o servicio. Y otra cosa muy diferente es ver cómo trabajan el equipo, los colaboradores o cómo cada colaborador trabaja para generar ese producto y ese bien. Entonces, hay que mirar, desagregar y entender cómo están trabajando las personas y cómo se está generando ese recurso y cómo se está haciendo no solo la transformación de una materia prima o de pronto un proceso para generar un servicio, sino todos los participantes dentro de los eslabones. Aquí entramos a lo que les decía al principio de la clase y es entender cuáles son las capacidades que debe tener un buen líder. Obviamente, si no tenemos esa función dentro de la empresa, lo podemos generar en nuestro ámbito de trabajo y es el liderazgo. Un liderazgo que debe estar fundamentado no solo en un liderazgo operativo o en un liderazgo, digámoslo así, de jefe, sino en un liderazgo emocional, en un liderazgo que motive, en un liderazgo donde se entienda que estamos trabajando con personas, con equipos de trabajo y que también tenemos recursos limitados. Está el tiempo, el horario y hay muchas cosas que uno no puede entrar a definir que se vaya por fuera de esos recursos limitados que tenemos. Una intención estratégica, un buen líder o una persona que entienda sobre estos procesos debe definir que esas
pasos o esos planes que se desarrollen estratégicamente, pues deben de tener una intención clara, lo mismo que un objetivo. Siempre ustedes deben de pensar cuál es el objetivo frente a cualquier decisión o cualquier paso que vayan a hacer en cada una de las alineaciones de la organización estratégica. Y la misión y visión de futuro. Entender que obviamente hay una misión y una visión estacional o en ese momento, pero que esta también está sujeta a una transformación. ¿Cuál es el resultado? Pues que de toda esta alineación, de todo este desarrollo del Balance Scorecard de la DOFA, debemos entrar a formular la estrategia donde incluyamos a todos los colaboradores con acciones, con planes de acción, con tiempos y movimientos, con unos procesos de ejecución que nos permitan tener una competitividad. Realmente el objetivo de todo este proceso es marcar la diferencia y generar una maximización del valor de la empresa que se vea tanto en utilidades, en ventas, como en todo lo que tiene que ver en cada una de las áreas de la empresa. Como les decía anteriormente, es muy importante tener en cuenta cuáles son los recursos organizacionales que están divididos en 3 aspectos. Los recursos tangibles, intangibles y subcontratados o tercerizados. ¿Qué es importante tener allí en cuenta? Que en cada empresa son diferentes. Entonces yo traje unos ejemplos, pero pues obviamente cada una de las empresas se define de forma completamente diferente y cada uno debe entrar a verificar cuando esté en ese cuadro de mando, llamémoslo así, en la empresa o en su empresa o donde esté desarrollando su labor. Entonces tenemos los recursos tangibles, que son los edificios o el lugar donde opera la empresa, las máquinas donde se transforma, las instalaciones, que no solo sería el edificio, sino de pronto los recursos que utilizan como mesas, escritorios, sillas, computadores, materias en el caso de transformación de algún bien y materiales en sí que utilizan para todo, para el servicio, para la actividad que generen las personas que trabajan en la empresa. Los recursos intangibles. En mi concepto, los recursos intangibles son uno de los aspectos más importantes dentro de los activos de la empresa. ¿Por qué? Porque es lo que es ese conocimiento, ese valor acumulado, agregado, que genera toda la empresa frente a esa parte organizacional. Aquí que tenemos el conocimiento corporativo, que es todo, pues en sí lo que tiene que ver con la operación y los valores, el código de ética, el conocimiento técnico o know-how, que eso es lo que más vale dentro de una empresa, es cómo las personas realizan sus procesos de producción o en diferentes áreas en una empresa en específico y que tienen ese valor y que solo esas personas conocen cómo se genera ese proceso dentro de ese sector, dentro de esa área, y lo mejoran y cada vez los procesos son mejores y se tecnifican, llamémoslo así, o se cualifican para que frente a esa responsabilidad o ese compromiso que tienen lo hagan mejor y solo lo hacen súper bien en esa empresa porque están especializados. La cultura organizacional, que tiene que ver con toda esa labor del área de talento humano para que realmente las personas apliquen y no solo se queden allí en esos libritos o cartillas, los valores corporativos que realmente se viva. Otro aspecto muy importante son las relaciones con los clientes y la fidelidad. Esto es algo que muy pocas empresas lo tienen presente porque toman algunas los clientes como si fuera algo para desechar y el cliente es como un cultivo que debemos siempre tener ahí presente. Si uno como cliente, un cliente normal, obviamente hay diferentes tipos de clientes, pero como un cliente normal, la persona que lo atiende tiene un trato que sea coherente con esa cultura organizacional, con esos valores corporativos, muy seguramente será un cliente que va a seguir y que va a ser un referente para la reputación de la marca y de la empresa. Entonces es muy importante tener en cuenta que los clientes no, digamos que no es que siempre tengan la razón, pero sí hacen parte de ese activo y ese vínculo con él hay que cultivarlo y hay que generarlo y hay que mejorarlo
en los procesos de atención que nosotros tengamos con ellos, de acuerdo obviamente al área donde nos encontremos. Otro aspecto importante a tener en cuenta son las marcas y patentes. Obviamente dependiendo de la empresa, porque si hay empresas, microempresas, o de pronto pequeñas empresas, o empresas familiares que crearon algo, pero que de pronto no hicieron el proceso oficial o legal que se realiza en la Superintendencia de Industria y Comercio sobre marcas y patentes, pues eso no quiere decir que no exista ese know-how de la empresa, ¿listo? Pero pues quien la registre obviamente tiene mayor posibilidad legal para que nadie pues se lo copie, pero hace parte obviamente de un recurso intangible muy valioso. Y finalmente la reputación. Y ya vamos a hablar de la capacidad de la innovación. Eso es como todo en la vida. Uno también genera, entre mejor reputación tenga, pues esto va a generar unos procesos de venta, de atención al cliente, dentro del sector de categorización mejor, para que uno pueda continuar ejerciendo pues ese proceso de producción o de servicio que realice. Y pues lo que siempre nos dicen, debemos estar innovando, cambiando y generando aquellos procesos, aquellos resultados que permitan marcar ese diferencial y que sea parte del valor agregado dentro de la empresa. Los recursos tercerizados serían pues los recursos obviamente que se adquiere por otras empresas como servicios de publicidad, seguros o logística externa, que ya como vemos, no solo por la pandemia, sino actualmente es una de las dificultades que tienen las empresas para cumplir con sus entregas o con sus productos. Vamos a ver un video cortico sobre cuáles son los ejemplos de cómo se deben tomar las decisiones como líder dentro de el aspecto organizacional. Entonces ya les voy a compartir. Creo que no lo alcanzamos a ver todo, pero en la presentación les queda el link para que como no nos queda mucho tiempo y debemos pasar a otros, entonces les quería compartir a otros temas, les quería compartir ese video para que ustedes vieran en sí, como en unos pequeños minutos, cómo se aplica planeación organizacional en una empresa, digamos, diferencial, como nos cuenta él, y que tiene que ver con todos y cada uno de los aspectos que hemos desarrollado. Pensar por fuera de la caja, alineación interna, DOFA, todo lo que tiene que ver con el Balance Scorecard, objetivos, maximización del valor de la empresa. ¿Listo? Entonces, en esos 5 minuticos se sintetizó completamente en una empresa, digámoslo así, o en una experiencia propia, lo que hemos hablado en todo este tiempo. Bueno, ¿qué otro aspecto o qué otro ejemplo podemos entrar a mirar para entender la planeación organizacional? Y es definir cuáles son los niveles o los aspectos estratégicos, funcionales y operacionales de esta planeación. Entonces, yo les quiero compartir igualmente, de forma rápida, un aspecto muy importante que hace parte de estos niveles. Ya les voy a demostrar acá, que es el nivel estratégico, que habla de todos los aspectos físicos y financieros de la empresa. Cuando estamos haciendo un análisis de los recursos de la organización a nivel funcional, hablamos de la parte operacional, de recursos humanos y de marketing. Y a nivel operacional, ya dentro de esta estructura analítica, los aspectos legales y de sistemas. ¿Cómo entramos a analizar cada uno de estos aspectos? Yo les dejo aquí tanto en la presentación que va a quedar creo que desde el día de mañana, en el aula en la semana 2, para que miren si quieren completo el video de YouTube y para que si quieren miren completo este documento que me pareció muy interesante para entrar a mirar la estructura analítica de cualquier empresa y se puede aplicar, es como una guía
para aplicarlo en cualquier empresa. Entonces, voy a ampliar un poquito este acá. Listo. Entonces, ¿qué es muy importante entender dentro de esta estructura analítica? Primero, que debemos definir cuáles son los niveles organizacionales dentro de la empresa. Entonces, la alta dirección es la que planifica o la que realiza el proceso de planificación organizacional. El nivel directivo es el que debe controlar la gestión de esa planificación y el nivel operativo de la empresa, que esté determinado por todo su diagrama organizacional o su estructura organizacional, en el control de actividades. ¿Cuáles son los indicadores que no pueden faltar frente al análisis o esta estructura analítica organizacional? Todo lo que tiene que ver con los indicadores de gestión que ya les decía al principio de la clase. No podemos evadir o no podemos evitar estos indicadores de gestión para definir el resultado final. Indicadores por centro de responsabilidad, es decir, si hay eficiencia, eficacia, economía y calidad. Y en el nivel operativo, con el control de actividades, indicadores operacionales o de programación que nos permitan saber cómo se están generando el gasto o no el gasto, sino el proceso de generación o de consumo de los insumos y los productos que se están generando. Como ustedes pueden ver, pues cada uno de estos niveles organizacionales tiene un paso dentro de esta planificación. Entonces, quien hace el proyecto inicial, en donde se incluyen cada uno de estos aspectos, es la alta dirección, o son los gerentes, o son los jefes. Ya de ahí baja al nivel directivo que controla la gestión de esa planificación y al nivel operativo que controla las actividades. Por eso es tan importante que todos los colaboradores de la empresa conozcan, y como veíamos ahí en el video, la persona que nos hablaba habla de forma inclusiva de todas las personas que están en la empresa, que deben conocer ese paso a paso y todos esos métodos que ellos han creado. Si ustedes ven, cada empresa debería poder crear algo así, no exactamente lo que él dice, pero sí una cultura, una forma de ver las cosas, un método para poder obtener pues los resultados que se esperan dentro de la cultura organizacional. Bueno, ¿cuáles son los ejemplos aplicados o los resultados que vamos a tener al hacer una correcta planificación organizacional? Entonces, vamos a tener una dirección o una ruta con una visión a largo plazo. Nos va a permitir siempre estar haciendo una evaluación y una reevaluación, explorando cada uno de los aspectos o de las áreas de la empresa, para que nos permita tener esas competencias esenciales, y si no las tenemos, para capacitarnos o estar en ese constante autoconocimiento. ¿Qué otro aspecto nos permite tener esta planificación organizacional? Desarrollar la fuerza de trabajo, no solo en las competencias que requiere la función que está haciendo, sino en todos los valores corporativos, para que finalmente exista una cultura organizacional que se vea con el cliente interno y con el cliente externo, para que se comparta y que se viva con todos los miembros de la organización. Entonces, como ustedes pueden observar, este proceso no solo genera un beneficio interno, sino que va a ser algo que va a impactar en la innovación, en la reputación, en las ventas de la empresa, y va a generar ese beneficio que obviamente lo debemos crear. O sea, aquí se dan las pautas, la parte teórica nos da las pautas y nos muestra que sí es posible aplicarlo, para que cada uno pues lo realice dentro de la empresa en la que lo quiera ejecutar, sea como modo gerencial, sea modo de gestión o sea modo operativo. ¿Cuáles son las conclusiones principales? Que lo miramos tanto en la parte macro como en la parte que tiene que ver con las personas que lo estén ejecutando. Entonces, el papel primordial de la estrategia es crear la individualidad de la organización y dotarla de una personalidad propia y una cultura especial.
Todas las empresas deberían tenerlo y eso es lo que nosotros como profesionales pues deberíamos dentro de una función, si tuviéramos esa función o esa toma de decisiones, crear esa cultura organizacional para que todos vamos en pos de un mismo resultado y de unos mismos valores corporativos. ¿Qué es lo que debemos tener? Liderazgo, compromiso, entusiasmo, espíritu misionario y visionario, que está totalmente ligado a la misión y a la visión, y que siempre debe estar enfocado en metas y objetivos. Muy bien nos lo decía la persona o el conferencista, siempre deben haber consecuencias, resultados de procesos altamente efectivos y se requiere siempre de personas que lideren, que estén siempre enrutadas y que tengan un compromiso frente a los procesos.